Hola Luis, qué bueno que me das este espacio. Me llamo Marcos y trabajo en Uber desde hace unos 4 años aquí en el Bajío. Faltaban menos de 10 minutos para la medianoche y ya estaba por apagar la aplicación cuando un muchacho pidió un viaje hacia las afueras de la ciudad. Subió al asiento trasero. Venía cargando una pesada cruz de hierro forjado. La ruta me marcaba un camino de terracería bastante solitario. Conforme avanzábamos, el ambiente se puso helado. Al acercarnos al punto de destino, una neblina muy espesa cubrió el cofre del auto y, de la nada, vi a un anciano parado a la orilla del camino, quien lentamente caminó hacia la oscuridad del monte. El muchacho me pidió que me detuviera justo donde el anciano se había metido. Frené sobre la grava, pero no había rastro de aquel señor. El joven me pidió que lo esperara un segundo. Bajó del auto y caminó hacia un pequeño nicho de cemento para acomodar la cruz de hierro. Al regresar a la ventana, me confesó que su abuelo había fallecido ahí mismo tras ser atropellado. Me dijo con una voz muy hueca: él siempre se pierde en la oscuridad. Hoy por fin vine a guiarlo. Yo me quedé paralizado, no solo por ver al fantasma del abuelo, sino porque, al parpadear, el muchacho ya no estaba junto a mi ventana. Días después me enteré en las noticias que en ese accidente de hace años murieron los dos. El joven también era un espíritu atado a ese tramo hasta poder dejarle la cruz a su abuelo. ¿Qué tal, Luis? Mi nombre es Julián. Siempre escucho tus relatos de traileros y por fin me armé de valor para contarte lo que le pasó a mi tío Rubén, que en paz descanse. Esto ocurrió a finales del 2018. Él era transportista en Sonora y solía tomar las rutas del desierto durante la madrugada para evitar el calor. Una noche salió tarde del patio de maniobras y le mandó un mensaje a mi tía diciendo que tomaría el tramo más desolado de la carretera. Como a la 1 de la mañana, me marcó. Su voz temblaba muchísimo. Me dijo que se había parado en una gasolinera de paso para comprar un café. Al subir al camión, el despachador se le quedó viendo. Se puso pálido como el papel y le empezó a gritar que un hombre altísimo, de piel gris, estaba sentado en la cama del camarote. El trabajador, temblando, le suplicaba que se bajara del tráiler. Mi tío, sintiendo un frío en la nuca, creyó que el tipo estaba drogado o loco. Me llamó aterrado, preguntándome qué hacer. Le dije que se bajara a revisar, pero el miedo lo paralizó. No quiso voltear hacia atrás y decidió acelerar para llegar rápido a la caseta más cercana. A las 4 de la madrugada nos avisó la policía que el camión de mi tío se había desbarrancado. Lo más perturbador, Luis, no fue el accidente. Nos dijeron que la cabina quedó destrozada, pero a mi tío no lo hallaron en el asiento del piloto. Su cuerpo estaba encerrado dentro del camarote intacto, con la puerta trabada por dentro, y su cabello, que era negro, se había vuelto completamente blanco por el terror de sus últimos segundos. Saludos, Luis. Me llamo Ricardo y soy de Yucatán. Trabajo en las aplicaciones de transporte por las noches. Hace un par de meses subí a una mujer que vestía ropa muy antigua. Estaba pálida y no me dirigió la palabra en todo el viaje. El GPS me llevó hasta las afueras de un pueblo mágico y la dejé frente a una casona colonial preciosa, recién pintada y con antorchas encendidas en la entrada. A la mañana siguiente, lavando el auto, noté que la mujer olvidó un espejo de plata en el tapete trasero. Conduje hasta la misma dirección a mediodía para devolverlo y se me cortó la respiración. La casona colonial espectacular de anoche era una ruina consumida por un incendio de hace décadas.
llena de maleza, con los techos caídos y olor a carbón viejo. Pensé que me había equivocado de calle, pero el GPS marcaba el punto exacto. Levanté el espejo de plata que traía en la mano y por accidente miré el reflejo hacia las ruinas. Luis, te juro por mi vida. En el reflejo del espejo, la casa estaba intacta y desde la ventana del segundo piso, la mujer que llevé anoche me estaba mirando mientras las llamas comenzaban a devorarla viva. Rompí el espejo contra el piso y jamás volví a ese pueblo. Hola Luis, mi nombre es Esteban. Lo que voy a contarte me pasó cuando tenía 20 años y vivía con mi abuelo en la zona agavera de Jalisco, un lugar donde la noche es tan oscura que no te ves ni las manos. La casa de mi abuelo era de adobe, rodeada por hectáreas de agave. Él era un hombre callado, muy respetuoso de las leyendas locales, de esos que te dicen que la noche no le pertenece a los vivos. Yo, como buen joven de ciudad, me reía de las historias de brujas y nahuales, pero una madrugada el calor no me dejaba dormir, la atmósfera pesaba. Me levanté por agua y me quedé mirando por la ventana hacia los campos. Todo estaba en silencio hasta que los perros comenzaron a aullar de dolor, como si algo los estuviera torturando. Luego los caballos relincharon con desesperación. Salí al pórtico con una linterna. El aire olía a azufre y de pronto escuché un aleteo monstruoso. No era un pájaro, sonaba como lonas de cuero agitándose con violencia. Levanté la vista y vi una silueta humanoide gigantesca con alas de murciélago planeando sobre los agaves y aterrizando en el techo de nuestra bodega. Me metí corriendo y le puse seguro a la puerta. A la noche siguiente, algo empezó a rasguñar la ventana de mi cuarto, un sonido rítmico, como uñas afiladas contra el cristal. Abrí un poco la cortina y me topé cara a cara con esa cosa. Era una mujer anciana, jorobada, con plumas negras saliéndole del cuello y unos ojos enormes de búho, amarillos y brillantes. Su boca no tenía labios, solo dientes afilados que sonreían. Me miró fijamente y saltó hacia la oscuridad. Mi abuelo me encontró temblando. Me dijo que una bruja me había marcado. Luis, nos mudamos de ahí ese mismo mes, pero el día que recogí mis cosas, encontré una enorme pluma negra sobre mi almohada. Aún la guardo en una caja y te juro que hay noches de luna llena donde la pluma se mueve sola. Luis, soy Gabriel y este relato me lo contó mi abuelo, que en los años 60 trabajó en un pueblo minero de Hidalgo. En esa época no había alumbrado público en los cerros. Si te agarraba la noche afuera, solo te guiabas con tu lámpara de queroseno. Todo el terror empezó cuando un minero muy joven y sano cayó en cama temblando de frío. Gritaba que una mujer en el bosque le había chupado la vida. Murió a los 3 días, seco, como si tuviera 100 años. Mi abuelo era muy incrédulo. Decía que el muchacho se había envenenado con algo en la mina, hasta que una noche, regresando muy tarde de su turno, vio a una joven de vestido blanco caminando sola por la vereda. Era hermosa, con el cabello negro cayéndole por la espalda. Mi abuelo, por caballeroso, la alcanzó para alumbrarle el camino. Ella le sonrió y empezaron a platicar, pero mientras avanzaban, mi abuelo empezó a sentirse mareado, hipnotizado por la voz de la muchacha. De golpe, el olor a flores que ella soltaba se volvió un tufo a carne podrida. Él reaccionó, alumbró con su lámpara hacia ella y la sangre se le congeló. La mujer caminaba a su lado, pero su cuerpo estaba torcido hacia atrás. Su rostro de ángel ahora era una calavera con piel colgando, y lo peor, al bajar la mirada,
Vio que de un lado tenía un pie blanco y descalzo, pero del otro tenía una robusta pata negra y peluda, rematada en una pezuña de cabra que resonaba contra las piedras. Mi abuelo tiró la lámpara y corrió por el monte. Escuchaba las risas demoníacas rebotando en los árboles y el sonido de la pezuña persiguiéndolo. Se escondió en una cueva pequeña, hecho bolita, llorando hasta el amanecer. Logró sobrevivir, pero los golpes que se dio en la huida le dejaron moretones que nunca desaparecieron. Y lo más escalofriante, Luis, es que esos moretones en su espalda tenían la forma exacta de una pezuña gigante. Años después, el día que mi abuelo falleció en el hospital, sus últimas palabras fueron: ya la escucho, ahí viene la pezuña por el pasillo.